Jesucristo les bendiga. Es un día más para adorar y glorificar el nombre de Cristo. Hoy el eterno Dios, hace unos días atrás, unas semanas atrás, el eterno Dios me indicaba hacer cápsulas proféticas. Hoy vamos a iniciar de lunes a sábado. Vamos a iniciar con estas cápsulas proféticas de enseñanzas cortas de unos minutos. El eterno Dios dio en este tiempo, en el siglo XXI, ha dado mantos. Por ejemplo, los mantos evangelísticos, el manto profético, el manto apostólico, evangelístico y de maestro y pastoral. Son los 5 ministerios que el eterno Dios ha indicado en su palabra de Efesios 4:11. Pero nos vamos a enfocar en estas cápsulas proféticas en el ministerio profético. Hoy en día el ministerio profético ha sido muy rechazado. Hoy en día el ministerio profético ha sido muy rechazado incluso por la iglesia de Jesús. Hoy en día nos damos cuenta que el eterno Dios nos ama, el eterno Dios nos da esas herramientas sobrenaturales a través de los mantos de la palabra del Señor. Por ejemplo, la cápsula 1 de hoy es acerca de la santidad que abre lo profético. Cualquier manto que el eterno Dios te dé, si te ha dado el manto evangelístico, si te ha dado el manto profético, si te ha dado el manto pastoral o cualquier oficio del ministerio, conlleva santidad. La mayoría de la gente dice, bueno, yo tengo un manto profético, bueno, yo tengo un manto evangelístico, yo tengo un manto pastoral. Bueno, todo conlleva santidad, todo conlleva compromiso, todo conlleva esa dirección por el Espíritu Santo. Pero nos vamos a enfocar en el ministerio profético, en estas cápsulas proféticas que el eterno Dios me indicó para compartir el ministerio profético a través de estas cápsulas. Realmente nos damos cuenta que en el ministerio profético es muy amplio. El ministerio profético es muy amplio, trae varias ramas de lo profético. Amén. Entonces nos damos cuenta que hay mantos, por ejemplo, el manto profético, el manto de vidente profético, el manto de la corriente del profeta, que es boca de Dios en esta tierra. Entonces, lo normal, la mayoría habla de 2 corrientes, pero hay 3 corrientes de lo profético que abarca a los demás dones y mantos del Señor Jesucristo. Amén. El primer punto que vamos a ver hoy es: para nosotros tener un llamado, para nosotros tener o recibir un don, o los dones, o el llamado, o el manto de Dios, necesitamos la revelación del Espíritu Santo. Necesitamos que Dios hable, que el Espíritu Santo indique el llamado que tú tienes. No puede dártelo un hombre, no puede dártelo ningún pastor, no te lo puede dar nadie más que el eterno Dios. Si hoy en día tú te mueves en lo profético, necesitas profundizar más, porque si Dios te dio el manto, te dio el llamado profético, es ahí donde se tiene que caminar, porque cada manto conlleva responsabilidad, conlleva compromiso, pero con más fuerza tiene que llevar santidad. Porque la santidad es la que abre la puerta al mundo espiritual. La santidad es lo que nos da esa puerta abierta para el ministerio profético. Así como el manto apostólico, evangelístico, de maestro o de pastor, todo conlleva santidad. Pero nos damos cuenta que el ministerio profético hoy en día ha sido muy rechazado, incluso en las iglesias. ¿Por qué es rechazado? Porque el ministerio profético Satanás lo aborrece. Satanás aborrece lo profético. Satanás aborrece el mundo espiritual del reino celestial. ¿Por qué? Porque lo descubrimos. ¿Por qué? Porque nos direcciona. ¿Por qué? Porque es otro nivel. Nos damos cuenta que el manto profético es muy importante hoy en la iglesia. Si en una iglesia de Jesucristo solamente está el pastoral, solamente está lo evangelístico, pero no está el ministerio apostólico y profético en una iglesia, ese es un gran problema. ¿Por qué? Porque el manto profético es oídos, el manto profético es vista,
El manto profético direcciona. Y nos damos cuenta que hoy en día el ministerio profético ha sido muy rechazado. Hoy en el siglo XXI nos estamos dando cuenta que se está levantando una generación profética. Esta generación nueva que se está viniendo en estos años es profética. El ministerio profético se está levantando muy fuerte y necesitamos prepararnos, necesitamos formarnos. Si el eterno Dios te ha dado ministros, siervos de Dios o iglesia de Cristo, si tú sientes o Dios te ha hablado en lo profético, si te ha hablado y te ha dado un manto profético, es el tiempo de caminar en ese manto, en ese llamado. Necesitas formación, necesitas alineación, necesitas entrenamiento. Porque el ministerio profético es muy importante hoy en la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque si Dios lo constituyó, debe de ser importante. Hoy en día está bien el manto pastoral, está bien el manto evangelístico, está bien. Pero nos damos cuenta que el manto profético es muy importante hoy en la iglesia. El manto profético es una puerta también abierta a la autoridad. La autoridad es algo que gobiernas. La autoridad es algo que tú tienes un control. Cuando Dios nos da un manto profético, nos conlleva autoridad, nos conlleva también unción. La autoridad y la unción tienen que ir unidos. Pero de eso de la autoridad y la unción tiene que estar la santidad. Hoy vamos a tocar en esta cápsula 1 los 3 puntos: santidad, autoridad y unción. El manto profético abre la puerta al mundo espiritual. Tal vez hoy tengas el manto de profeta, tal vez tengas hoy el manto del don profético, porque una cosa es el llamado profético de oficio y otra cosa es el don profético. El don profético es el palabra de profecía. Tú puedes profetizar siendo evangelista, tú puedes profetizar siendo pastor, tú puedes profetizar siendo un creyente en la iglesia, incluso un inconverso. Nos vemos con el rey David. En la atmósfera profética, Saúl profetizó. Entonces nos damos cuenta que cuando hay una atmósfera profética, cualquier persona puede profetizar. Pero no es porque tenga un manto profético de oficio, porque eso ya es otra cosa. Hoy en esta cápsula profética vamos a hablar de 3 puntos. 1, de la autoridad. 2, de la unción. Y 3, de la santidad. Si tú hoy en día tienes la inquietud o Dios te ha hablado en sueños proféticos, o Dios te ha hablado inquietudes o te han profetizado algo, que tú tienes un manto profético, es tiempo de que actives la santidad. Porque la santidad abre el mundo espiritual. La santidad la respeta Satanás. La santidad los demonios se sujetan. La autoridad y la unción son añadiduras, pero la santidad tiene que estar impregnada en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Por ejemplo, la palabra unción. La palabra unción viene de untar, viene de empaparse de la presencia de Dios. Cuando una persona tiene unción profética, el Espíritu Santo está impregnado no solo en tu espíritu, alma, sino también en tu cuerpo, en la esencia de tu vida. Cuando estamos llenos de la unción profética, el Espíritu Santo abre otro nivel de gloria, otro nivel. La salvación, la vida eterna, todos tienen diferentes funciones. El manto profético tiene una función, el manto apostólico tiene una función, un diseño divino. El diseño pastoral, nos damos cuenta que las tinieblas aborrecen lo profético. Y nos damos cuenta que el mover profético tiene que activarse en estos años.
En el año 2026, 27, en los años que vienen, el ministerio profético tiene que fluir. El ministerio profético tiene que salir a flote en las iglesias, en tu casa, en la calle, en las naciones. Porque hoy en día se está despertando una generación profética. Todos se están enfocando en ser maestros, pastores, evangelistas. Está bien. Si Dios te dio ese manto, ese llamado, gloria a Dios, ejerce ese ministerio, formándote, viviendo en santidad, en obediencia. Pero hoy en día, que se levante el ministerio profético. Tener unción, tener autoridad, pero con más fuerza tenemos que vivir en santidad hoy y siempre. Porque la santidad abre el mundo espiritual. Estos 3 puntos son muy importantes, lo vamos a ver en unos minutos nada más. Son cápsulas, enseñanzas. Ya si ustedes quieren entrenarse, capacitarse en el ministerio profético, pueden unirse al enlace de WhatsApp, de YouTube, de Facebook, de diferentes páginas, o incluso aquí mandar el mensaje para prepararse en ese ministerio. Porque hoy en día el eterno Dios me hablaba muy fuerte en estos meses, estas semanas, que es necesario activar lo profético. Es necesario moverse en esa atmósfera del mar profético de Dios. Porque hoy en día Satanás está buscando que degradar el ministerio profético, rechazar. Incluso la iglesia de Cristo está rechazando el mundo profético. ¿Por qué cree que Satanás se está moviendo así? Porque Satanás le tiene temor al fuego profético. El fuego profético es de guerra. El fuego profético es de unción. El fuego profético es poderoso. Y si nosotros empezamos a activar, buscar el diseño divino, descubre tu propósito. Todos los que escuchen esta cápsula profética hoy o después, si tú sientes en tu espíritu, Dios te ha hablado, Dios te ha confirmado algunas señales de lo profético, empieza a ejercer en ese ministerio. Empieza a formarte, empieza a entrenarte, equiparte, llenarte de la gloria de Dios, porque hay niveles proféticos. Amén. Hoy en estos minutos solamente vimos autoridad, unción y santidad. Y nos damos cuenta que Jeremías 1, 9, 10 dice que cuando el eterno Dios le habla a Jeremías, le suelta su llamado, Él le dice: yo pondré mis palabras en tu boca. Eso quiere decir que Dios da el llamado. Es que el Espíritu Santo da la palabra profética. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Él es el que nos empapa de su gloria para activar lo profético. Y de ahí nosotros tenemos que empezar a caminar en lo que Dios nos ha dado. Si Dios te ha dado el ministerio profético, nosotros no tenemos un compromiso, una responsabilidad de equiparnos, de buscar su palabra, de buscar su presencia, de buscar su gloria, de adorarle y glorificarle, y se empieza a desarrollar ese ministerio. Hoy en día mucha gente se pregunta que si el ministerio profético existe hoy, o que si los profetas existen hoy, o que el ministerio profético existe hoy. Yo les digo, sí existe. Y es muy importante hoy. Nos damos cuenta que todo esto ha sido muy rechazado, incluso en la iglesia de Jesús. Es tiempo de moverse con la dirección del Espíritu Santo. Pero hoy la palabra de Dios que hoy nos da en esta cápsula profética es santidad. Cualquier manto que Dios te dé, sea de apóstol, sea de evangelista, sea de maestro, de pastor, de salmista, de cualquier manto que Dios te dé, conlleva santidad, conlleva obediencia al eterno Dios. Y después de eso ya se va entrenando, ya se va capacitando conforme Dios dé a cada persona. Hoy el eterno Dios nos enseñó una palabra muy importante: santidad. Santidad tiene que haber en cualquier manto. En esta cápsula profética el eterno Dios nos enseñó 3 cosas: la autoridad, la unción. Ya más adelante en las otras cápsulas vamos a desarrollar qué es autoridad. Vamos a desarrollar qué es unción profética. Vamos a desarrollar cuál es la santidad, o cuál es la puerta abierta o la llave profética para activar lo profético.
Hoy solo estos breves minutos era para anunciar que de lunes a sábado vamos a hacer cápsulas de enseñanzas breves proféticas para que ustedes se unan y se empapen de la gloria de Dios. Recuerden que el ministerio profético es importante hoy. Así como los demás mantos tienen su importancia, el ministerio profético también. Amén. Dios les bendiga y recuerden, de lunes a sábado va a haber cápsulas proféticas. Va a haber diferentes temas, cómo activar lo profético, cómo señales que eres un profeta, señales que hay un don profético, señales de los oficios proféticos. Todo ello va a haber, todo direccionado por el Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga y recuerden, de lunes a sábado va a haber enseñanzas, cápsulas proféticas cortas para que vayan aprendiendo. Tal vez ya lo sepas o tal vez no, pero yo sé que el eterno Dios va a hablar a tu alma, a tu corazón y tu espíritu y va a soltar palabra de parte de Él. Hoy es la palabra profética de parte del Espíritu Santo en esta cápsula es: vive en santidad y se va a despertar una generación profética. Se va a despertar una generación profética muy poderosa para adorar y glorificar a Dios y moverse en lo profético. Amén. Dios les bendiga y recuerden, más adelante vamos a compartir más cápsulas breves, pero yo sé que van a ser de edificación. Yo sé que les va a llenar de la presencia de Dios. Yo sé que Dios les va a hablar a su corazón en esta breve enseñanza. El eterno Dios soltó una palabra: santidad. Si tú eres pastor, si tú eres evangelista, si tú eres maestro, profeta, el nivel que tú tengas o el manto que tengas, santidad. Porque eso es lo que conlleva la activación a cualquier manto. La activación a cualquier cosa que Dios nos quiera hablar va a ser la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Dios les bendiga y recuerden, de lunes a sábado va a haber enseñanzas de parte de Dios. Cápsulas proféticas que van a llenar tu corazón, tu alma, tu espíritu y Dios te va a hablar. Amén. Bendiciones y Dios les bendiga.